que ya vayamos a terminar la serie, más bien hoy la terminamos. Hoy terminamos una serie que habla sobre la vida de Daniel, sobre su prosperidad, sobre sus triunfos, sobre el respaldo de Dios a su vida, etcétera. Entonces hoy vamos a concluirla. Por supuesto que el libro de Daniel tiene aún más información, tiene aún más cosas que estudiar, pero después de este capítulo la cosa se pone un poco más densa, más interesante. Empieza a hablar ya de sus profecías, empieza a hablar de profecías referentes a Cristo, referentes al fin del mundo. Tiene mucho que ver para poder entender el Apocalipsis, el libro de Daniel en sus últimos capítulos. Entonces, bueno, esta primer parte de la serie la dejaremos hasta aquí, hasta que todos sean grandes teólogos y podamos abordar los capítulos que siguen. Pero bueno, yo creo que ha sido interesante lo que hemos visto. Ha habido bastante información que nos ha revelado Dios, que nos ha, espero, servido para llevar una vida conforme a su voluntad, mucho más eficaz. Y bueno, hoy vamos a ver el capítulo 6 del libro de Daniel. Les pido que me acompañen ahí. Al capítulo 6 del libro de Daniel vamos a tomar un tiempo para leer todo el capítulo, porque como hemos venido estudiando, nos damos cuenta que con la buena lectura y con evidentemente la revelación del Espíritu Santo de Dios podemos encontrar mucha sabiduría dentro de la Escritura. Y bueno, antes de empezar vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Te pido que cierres ahí tus ojos, inclina tu rostro. Dios, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites estar aquí reunidos, Padre, en tu nombre, Señor, buscando más de ti, buscando consejo tuyo, sabiduría tuya, Padre, también tu fortaleza, Dios. No solamente queremos, Señor, que tú nos des todas las bendiciones que eres capaz de darnos, Padre, sino estamos aquí también reunidos en tu nombre porque te amamos, Señor, porque te respetamos y creemos firmemente en que tú eres nuestro Salvador, Señor Jesús, y queremos aprender de ti, a seguir cada una de tus huellas, seguir cada una de tus pisadas. Sabemos que el camino es duro, Padre, que la vida va en contra, Señor, de quienes te amamos, de quienes te adoramos y te alabamos, Señor. Pero eso, Padre Santo, es poco comparado con la gloria que nos espera a tu lado en la eternidad. Dios, te damos tantas gracias por eso. Te pido, Señor, que tú uses nuestro entendimiento, Padre, para sembrar una buena semilla en esta noche, Señor, que pueda transformar nuestras vidas, que no solamente vengamos y nos sentemos aquí a escuchar una conferencia más, sino que, Padre Santo, tu palabra nos impacte de tal manera que saliendo de aquí, Señor, nuestra vida sea completamente transformada, Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Vamos a leer rápidamente el capítulo 6 de Daniel. Síganme ahí, los que traen Biblia, los que no, como dicen por ahí, júntate con un cristiano que traiga. Vamos a leerlo todo un poco deprisa. Capítulo 6 del libro de Daniel dice así: pareció bien a Darío, el nuevo rey de Babilonia, quiero hacer un paréntesis, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Fíjense hasta dónde ya llegó. A quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Versículo 8, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día
y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto de que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó ayuno, y instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana, y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que había acusado Daniel, y fueron echados al pozo de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo, y en la tierra Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Algo largo, igual que el anterior. Sin embargo, vamos a empezar a verlo poco a poco y nos daremos cuenta de la gran riqueza espiritual que hay aquí, ¿no? Cómo la vida de Daniel es verdaderamente un ejemplo para cada uno de nosotros. Yo quiero comentarte algo. Cada conferencia que tú escuchas, cada prédica que tú puedes escuchar aquí, en alguna otra congregación, tiene como objetivo impactar tu vida. Me interesa mucho que puedas comprender lo que te acabo de decir. Tiene como objetivo impactar tu vida. Todo lo que tú puedas escuchar, de verdad, puede tener algo que transforme, que cambie de una forma radical la manera en la que vivimos. Es decir, la palabra de Dios tiene el poder, en serio, de transformarnos completamente. Siempre buscar ser mejores. ¿Hay alguien de aquí, me pregunto yo, que se levante un día no queriendo ser mejor? ¿Hay alguien aquí? O todos nos levantamos, a lo mejor nos olvidamos de pensarlo, pero creo que todos, si nos levantáramos y pensáramos en eso, todos queremos ser mejores. ¿Cierto o no? Pero tenemos a veces muy poca conciencia de que lo que hallamos a veces en la Escritura, a veces en la Biblia, no nos puede transformar o no nos puede cambiar. No es que no creamos que puede hacerlo, entiéndeme bien, hermano, hermana, es que no creemos o no nos acordamos que eso lo puede hacer. Si de verdad lo tuviéramos presente, tendríamos verdaderamente hambre de entender la palabra de Dios, de buscarle cada día más, de leerla, de escuchar más conferencias, de dedicar más tiempo a su palabra. Esta forma es la en la que tú puedes cambiar tu vida, en la que nosotros podemos cambiar nuestras vidas. Y la Biblia está llena de personajes que fueron triunfadores completamente, en este caso Daniel,
que fueron protegidos por Dios, respaldados en su totalidad por Él, simple y sencillamente porque le buscaban. Querían una mejor vida, querían una vida más llena de poder, querían una vida que de verdad pudieran estar andando en lo sobrenatural, en el gran poder de Dios, que le creían a Él y por eso le buscaban. Y los ejemplos que tenemos como personajes bíblicos dentro de la palabra de Dios son justamente eso, ejemplos que nosotros debemos de seguir. Dios no se equivocó al escribir su palabra. Dios no puso a Daniel, ni puso a Elías, ni puso a Eliseo, ni puso al mismo Cristo, a Pablo, a Pedro, no puso al rey David, a Salomón, no puso incluso a los dioses paganos, a los reyes paganos, para que nada más llenaran un montón de hojas con un montón de letras. No fue así. Dios tenía un propósito esencial por cada uno de los personajes que están establecidos aquí, y ese era el que puedan impactar nuestras vidas, el que podamos seguir un ejemplo de Él. Pero bueno, me estás hablando de épocas pasadas, de hace 4,000, de hace 3,000, de hace 2,000 años. La vida ya no es igual. La vida a nosotros no nos puede afectar de la misma manera que le afectaron a los personajes bíblicos. Mi hermano, no es verdad. Me atrevería a decir que muchos de los personajes bíblicos pasaron por lo que tú y yo pasamos en la actualidad de la misma manera. Siempre hay oposición, pero también siempre hay ganas de salir adelante. Siempre ha existido un Dios y siempre ha existido alguien que tenga fe en Él. Siempre ha existido una persona humilde de corazón que reconozca que sin Dios no es nada, que sin Dios no puede, que la vida que puedes estar tú llevando de una manera, entre comillas, agradable, o una vida, entre comillas, triunfadora, tranquila, despreocupada, esa vida no tiene ningún sentido con la falta de Dios. Sin Dios en tu vida, eso realmente no tiene ningún sentido. La Biblia a nosotros nos enseña que incluso el bien que hacen quienes no conocen a Dios, y esto es un tema delicado, pero quiero mencionarlo, aún el bien que hace la gente que no conoce a Dios, que no vive con Cristo en su corazón, que no son salvas, no alcanzarán la vida eterna, y la Biblia lo condena y le llama que eso es simplemente un bien relativo. No es un bien real, no es un bien que gane la salvación. Si fuera así, entonces, ¿por qué Cristo murió en la cruz? Hace inútil el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué te digo todo esto? Me parece que hay un problema con el audio. Si podemos... ¿Por qué te comento todo esto, hermano? Ponme atención. Es importante que sepas que lo que sucedió con Daniel sucede en tu vida, sucede en mi vida. Y así como Dios sacó a Daniel de sus tribulaciones, así como Dios dio gracia a Daniel delante de Nabucodonosor, del rey Darío y de los siguientes reyes, así de esa misma manera Dios a nosotros nos puede levantar, nos puede respaldar. Y vamos a empezar. Pareció bien a Darío, versículo 1, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Es decir, su reino lo dividió, digamos, en provincias y puso un jefe en cada provincia. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. El rey Darío, si nosotros recordamos la primera conferencia que dimos de esta serie, recordaremos que Babilonia toma cautivo al pueblo de Israel, y del pueblo de Israel escoge a gente que era bien parecida, sana, inteligente, que era, pues, como yo, ¿no? No. Los escoge y entre ellos estaba Daniel. Un buen ejemplo de una persona, de una buena persona de Israel, ¿no? En todo aspecto. Entonces, de haber sido un prisionero, el rey Darío, en esa misma cautividad, llega a ser tanto el aprecio que tienen por Daniel, que lo pone como uno de los 3 gobernadores que reinaran o que gobernaran, valga la redundancia, en estas regiones, para que el reino fuese perjudicado, es decir, lo pone como una especie de gente de confianza. Pero vamos por partes. Dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque en él había un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlos sobre todo el reino. Aquí nos da el versículo 3 nos da un parámetro completo de quién era Daniel y quiénes podemos ser nosotros. Es más, quiénes somos nosotros. Pero es que a mí no me ha puesto nadie a gobernar nada, ¿no? Entonces empieza por gobernarte a ti mismo. Y después lo demás vendrá solo. Pero dice aquí, Daniel mismo era superior a los sátrapas y a los otros 2 gobernadores. ¿Por qué? Porque había en él un espíritu superior. ¿Qué espíritu nos está refiriendo aquí? El Espíritu de Dios.
¿Qué espíritu vive en ti? ¿Qué espíritu vive en mí? Si Daniel era superior, ¿por qué nosotros no somos los superiores? Somos los superiores, sin embargo no nos lo creemos y nos comportamos como si no lo fuéramos. No estoy hablando de ser altanero, no estoy hablando de menospreciar a quienes no son hijos de Dios, no estoy hablando de alguna manera, de una forma prepotente, no estoy diciendo que nosotros somos mejores, no, nosotros por gracia somos hijos de Dios. A Dios le plació escogerte a ti, escogerme a mí y rescatarnos. En algún momento a la gente del mundo le llegará su hora y hará lo mismo. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que hacía superior a Daniel, sobre todos. Es el Espíritu Santo de Dios. Y dime, ¿el Espíritu que vive en Daniel no es el mismo que vive en nosotros? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna. Y se puede llegar a hacer lo que Daniel logró, consiguió hacer, simple y sencillamente por el respaldo de Dios. Por supuesto que tenía habilidades, les dije en un principio, a él lo escogieron por ser del pueblo cautivo, era un elemento esencial, era un elemento sano, inteligente, de buen parecer, seguramente de buena constitución física. Eso es lo que representaba a Daniel, por eso lo escogieron en el cautiverio. Pero sin embargo, aparte de todo eso, tenía el apoyo de Dios por su Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo. Dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fallado en él. Hermanos, si tú eres verdaderamente alguien que representa al reino de los cielos, que representa a Jesús, que sabe hacer bien las cosas, que se empeña, que logra, como dice la Biblia, estar delante de reyes y no delante de los de baja condición, si nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestro comportamiento de verdad está reflejando a Cristo, va a suceder una cosa y que eso sea una prueba de que lo haces. Va a haber quien te quiera tumbar. Va a haber quien se muera de envidia. Va a haber a quien le dé coraje. El día de ayer hablábamos en la serie de los 10 mandamientos acerca de la murmuración. Van a empezar a murmurar de ti. Van a empezar a calumniarte. Van a empezar a decir que eres un tal por cual. Es decir, hacerte quedar mal. Pero la razón fundamental es que eres el mejor, es que eres bueno en lo que haces, es que llamas la atención de los demás y la llamas de tal manera que les molesta. Y como les decía, o alguien también comentaba, ¿no? Brillas. Y tú tendrías que decir esto, mi brillo te molesta, ponte lentes. Así es. Pero ¿qué dice aquí? Ellos no podían hallar falta en Daniel, porque él era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Es más, es decir, cuando la gente empieza a hablar mal de ti, cuando tú estés haciendo lo que a Dios le agrada, seguramente brillarás, seguramente triunfarás, seguramente tu vida impactará a las demás y habrá gente que te quiera tirar, que te quiera tumbar, que quiera hablar mal de ti, que te quiera atacar, que quiera hacerte quedar mal delante de los demás. Pero sabes, si verdaderamente tú andas en el camino de Dios, si verdaderamente nosotros pisamos las huellas de Cristo, no pueden hallar de ninguna manera falta en nosotros, así como en Daniel. En Daniel nunca hallaron nada, por más que querían tumbarlo. Él es el mejor de los gobernadores y el rey Darío, si hubiera sido por él, lo pone a dirigir todo el reino, casi le cede su lugar. ¡Qué coraje! ¿Por qué él? ¿Por qué él que venera a un Dios que no fue la estatua de Nabucodonosor? ¿O por qué él porque no va tras Baales? ¿O porque no practica el lenguaje de la hechicería o de la adivinación, etcétera? El reino de Babilonia estaba lleno de todo eso, pero Daniel no practicaba esas cosas. Ellos decían, ¿por qué? Si nosotros somos más parecidos a nuestra propia cultura. Entonces querían tirarlo, querían tumbarlo, pero no hallaron forma. Y hay una sola razón y una sola palabra que viene en ese versículo. Porque él era fiel. ¿Fiel a quién? ¿Al rey? A Dios. Él era fiel a Dios. Cuando tú eres fiel a Dios, no puede haber falla en ti. Por supuesto que hay pecado, por supuesto que caemos, metemos la pata y la volvemos a meter, pero tenemos la fortaleza de levantarnos. Tenemos el carácter de pedirle a Dios que nos limpie con su sangre, con la sangre de Cristo, quiero decir. O sea, somos guerreros espirituales que sí, evidentemente podemos caer, pero sabemos levantarnos. Pero seguimos siendo fieles y el respaldo de Dios aún ahí se muestra. Lo mismo era con Daniel, no podían hallarle.
Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. No vamos a hallarlo. Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Por qué? ¿Por dónde te van a atacar? Si tú en tu trabajo eres muy bueno, si en la escuela eres el que mejor notas tienes, a lo mejor no van a encontrar por dónde atacarte. Pero tu fe, la fe seguro la van a querer atacar. Lo hemos visto en los estudios de apologética, lo hemos visto en la serie de los 10 mandamientos, con el mismo Daniel incluso, cómo su fe es lo que siempre lo ha rescatado, cómo la fe en Dios es lo que verdaderamente mueve su vida y por donde le podrían pegar. Pero me dices, ¿no se supone que él es fiel? ¿No se supone que él tiene el respaldo de Dios? ¿Por qué su fe tendría que ser atacada? ¿Por qué su fe tendría que ser quebrantada? Vamos a seguir leyendo a ver si es que lo logran. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Signos de exclamación, como cuando le decían a Hitler, ¿no? ¡Ay, Hitler! ¡Ay, Hitler! O a los reyes o así, ¿no? Rey Darío para siempre vive. Pero ahí van las nenas, todos los sátrapas y los gobernadores juntitos con el rey. Y se presentan con ellos con una gran categoría. Y diciendo así, dicen, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, todos, aquí no dice algunos, aquí dice todos, han acordado. Todos se pusieron de acuerdo, todos empezaron a murmurar, todos empezaron a calumniar, todos empezaron a trazar planes malévolos en contra de Daniel. Todos se pusieron de acuerdo por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en 30 días pida algo a algún dios o a alguna persona que no seas tú, se ha echado en el pozo de los leones. En 30 días nadie puede hacer eso. Pero fíjate, todos los gobernadores, capitanes, sátrapas quedaron de acuerdo en eso y van y le dan órdenes al rey. Ya quedamos de acuerdo, lo tienes que firmar. El poder de la murmuración, el poder de la gente que puede coludirse para hacerte daño es muy grande. Es muy grande. Yo no estoy aquí enfrente también para decirte, no, pues es que no, tú no pelees. No, de verdad nos pueden poner Satanás unos lazos tan grandes, utilizando incluso gente muy cercana. Gente que se supone tendría que respaldarte, gente que se supone que te ama, quizá, y son a veces quienes más lazos te ponen, quienes más te coluden con otras personas para atacar tu fe, desestabilizar tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes aquí son, digamos, los primeros cristianos en su hogar. Yo no fui. Gracias a Dios, gracias Señor. Pero de verdad, o sea, fue difícil. Fue difícil porque había burlas, fue difícil porque había ataques, fue difícil porque había hasta cierto punto una especie de chantajes, ¿no? Emocionales, así para que yo dejara este mal camino que ahora me tiene predicándoles a ustedes. Amén, para la gloria de Dios. Pasa y pueden coludirse de una manera tan fuerte que pueden dañar tu vida. Sin embargo, vean cómo estas personas casi ordenan al rey. Ahora, oh rey, confirma el edicto, le dicen, y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media de Persia, que no puede ser abrogado. Ellos quedaron de acuerdo y confírmalo. Y el rey así como, bueno, pues ¿qué pasa, no? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Dios lo firmó porque le dijeron que lo hiciera al rey y lo hizo. Y vamos a ver ahorita la consecuencia. Versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. O sea, que le valió. Así, no me importa. No me importa a mí lo que digan de mi fe. No me importa si me tachan de loco. No me importa si me tachan de mocho, monja, mariquita. De verdad, Daniel dijo lo mismo. A mí no me interesa lo que puedan pensar, mi fe no la pueden quebrantar. Yo no lo voy a permitir. Daniel tomó la decisión
de seguir haciendo lo que solía hacer. Este versículo puede ser malinterpretado porque dice, cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara empezaba a orar. Así como que, sí, ya me enteré. No, pues ahora para que vean, ¿no? Que no, yo soy un verdadero hijo de Dios, ¿no? Y a mí no me importa lo que dijeron. Nada más por eso voy a abrir las ventanas y voy a orar. No, tampoco Daniel no era pretencioso. Porque dice el final del versículo que dice, eso lo hacía como lo solía hacer, dice. Él ya lo hacía. Su fe fue inamovible. El servir a Dios, el creer en Él, fue inamovible. No importando quién estuviera dando la orden. No fue y dijo, yo se los voy a demostrar. Me estás atacando para que veas que yo creo en mi Dios y me voy a poner a orar más tiempo y voy a hacer que mis rodillas sangren y que hasta se vean hoyitos en mis pantalones para que todos vean que yo me hinco a orar a Dios. No, él no estaba siendo pretencioso. Su fe era real. Su fe era real. Así lo había estado haciendo todo el tiempo. Simplemente no le importó el edicto del rey. Pero hermano, entonces es una contradicción en la Biblia. Eso es rebeldía, no Señor. Claro que sí, porque la Biblia dice que tienes que obedecer a todas sus autoridades. A todas, sí Señor, pero tu autoridad número uno es Dios. Y Dios es la autoridad suprema. Y no puedes obedecer a alguien que tergiversa o que trastorna o que daña tu vida espiritual o que daña tu relación con Dios o que se preocupa por hacerle daño a tu relación con Dios. Eso no es una autoridad, eso es alguien que te quiere hacer daño. Aquí no hay ninguna contradicción. Dios es nuestro Dios. Dios es el que merece todo el respeto, nuestra obediencia, toda nuestra fe, nuestro carácter para defender nuestra propia fe. El libro de Juan habla... Primera de Juan me parece que habla de la fe que vence al mundo. Esa es la fe que nosotros debemos de tener, es la fe que tenía Daniel. No me interesa que el mundo no pida nada a nadie, que se vayan y que todos se lo pidan al rey Darío, que hagan lo que quieran cada uno de ellos. Yo sé de quién soy hijo, yo sé en quién creo. Nadie puede prohibirme adorar y alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Nadie puede. Eres libre de hacerlo, somos libres de hacerlo. Y si tenemos toda esa libertad, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué solamente esperamos a venir a un culto, a que se prendan los instrumentos, se trepa alguien en la batería y alguien esté cantando y estemos adorando? No estoy diciendo que no lo hagas de otra manera, pero de verdad la libertad que tenemos es para vivirla en Cristo. No es para estar haciendo otra cosa. Todo lo que tú puedas hacer, todo lo que tú estés estudiando, la forma en como tú estés trabajando, toda tu vida... Todo lo que haces en tu vida, correspondiente a tu vida, es lo que tú haces mientras llegamos al lado de Dios. Mientras, no es lo que tú tienes que venir a hacer aquí, es lo que hacemos mientras llegamos a la eternidad. Pero mientras estamos también aquí, tenemos el poder y la libertad de adorar y de alabar. Amén. Versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hasta chismosos. Chismosos, ya se habían puesto de acuerdo. Vamos a atacarlo por el lado de su fe. Fíjense este dato. Dios es glorioso. Fíjense. Los sátrapas, gobernadores, capitanes, etcétera, querían pescar a Daniel por el lado de su fe. Dijeron, vamos a hacer que el rey Darío firme un edicto que vaya contrario a la fe de Daniel. Y como Daniel no se va a echar para atrás, lo vamos a cachar. ¿Sí o no? Así es la historia. Aquí, gobernadores, sátrapas, capitanes, todos tenían en claro una cosa: Daniel no iba a negar su fe. Por eso lo agarraron por él. Hasta ellos reconocían la fe tan prominente de Daniel, porque solo así lo iban a poder agarrar. Dijeron, no lo va a negar. A lo mejor en el concilio de las chismosas estaban diciendo, no, vamos a darle por el lado espiritual. No, ¿cómo crees? A la mera hora se va a rajar y va a decir, sí, yo ya no pido nada en 30 días y tampoco por ahí lo vamos a poder agarrar. No, seguramente dijeron por ahí porque Daniel no va a negar jamás a su Dios. ¿Pueden decir lo mismo de ti? Fíjense por qué cacharon a Daniel rompiendo las leyes del rey Darío.
porque sabían que él no iba a quebrantar su fe, jamás negaría a Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto? Cualquiera que en el espacio de 30 días tira a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. O sea, inteligente. Oye, rey, ¿te acuerdas que tú firmaste un edicto con y estas características? Por supuesto que me acuerdo. Ya de ahí Darío no se iba a poder echar para atrás, porque lo hicieron asentarlo una vez más. ¿Me doy a entender? Versículo 13. Entonces respondieron, ya que el rey se había ahorcado solito, y dijeron delante del rey, Daniel, el que es de los hijos cautivos de Judá, el prisionero, ¿en qué concepto tienen a Daniel? Gobernadores, sátrapas y capitanes, de prisionero todavía, pero el rey Darío quería ponerlo sobre toda la región, sobre todo el reino, pero los celosos ven en ti lo que menos eres, pero Dios ve en ti lo que eres para Él, su hijo, como dice la palabra, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, adquirido conforme a su sangre. Eres princesa, eres príncipe, eres cabeza, no eres cola. O sea, Dios nos tiene. Espero pronto también poderles compartir el concepto que tienen nosotros de Dios en una conferencia. Verdaderamente es hermoso y somos así, una creación gloriosa para el Señor. Pero así nos ve Dios. ¿Cómo nos ven nosotros? Como los demás a Daniel. Es un prisionero. Aún cuando Darío ya lo había puesto como gobernador, uno de 3. Lo seguían viendo como un prisionero. Pero la Biblia dice que Dios escoge a lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Y dicen de él, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aparte el chulo oraba 3 veces al día. Imagínense. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. ¿Qué quiere decir eso? Le pesó en gran manera. Dijo, ¿qué hice? ¿Se acuerdan del versículo cuando les dije, el versículo 9? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Firma rey. En ese versículo dice que le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Esto significa, hagan de cuenta que yo soy Darío y todos ustedes son los sátrapas, y gobernadores, y capitanes, e impíos. Y yo soy Darío, perdón. Entonces cuando ustedes llegan a mí me dicen, recuerda Daniel, no te está obedeciendo, no está llevando a cabo el edicto. Dije, el pozo de los leones a mi amigo Daniel. No puede ser. ¿Qué hice? Y dice la palabra que resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. Todo el día, yo, Darío, voy a tratar de convencerlos a ustedes de que Daniel no caiga al pozo de los leones. El rey Darío veía en Daniel lo que ellos no podían, una persona completamente capaz. Habrá alguien en nuestras vidas siempre que ve en nosotros el potencial para salir adelante y siempre encontraremos apoyo en ellos. Déjame decirte algo, tú vas a encontrar a alguien así en algún momento. A mí me han encontrado así y yo he encontrado gente así, a la que tú le ves potencial y tú lo que tienes que hacer, sea cual sea el motivo, es poner tu hombro. Nosotros no podemos ser egoístas con lo que nosotros tenemos, ni con el triunfo que tenemos, ni con la posición que tenemos. Estamos ahí no para gloria nuestra, sino para gloria de Dios al ayudar a alguien más. Tú trabajas en la comisión de luz. Tú no estás ahí nada más para arreglar tus propios problemas. Yo trabajo en el conservatorio y tengo la posibilidad de ayudar a gente ahí. Yo estaría haciendo algo que a Dios no le agrada si no ayudara. ¿Me doy a entender? O sea, toda la posición que nosotros tenemos, toda la bendición, la que somos presa a causa del amor de Dios, no es para quedárnosla, es para repartirla, es para bendecir a los demás. Y cuando bendición de nosotros es repartida, Dios nos llena una vez más, nos pone en mejores lugares, nos pone con mejores personas.
Y verás, en algún momento tú te vas a encontrar a alguien que digas, yo puedo ayudarlo, hazlo, cree en él, confía en esa gente, porque esa gente es la que muy probablemente en algún momento de tu vida tú puedas poner como gobernador de todo tu reino, hablando figurativamente. Y Darío era así con Daniel. Él sabía qué capacidad de persona tenía. Él sabía quién era Daniel, por algo lo quería poner sobre todas las regiones, ¿no es verdad? Sin embargo, los celosos no querían y la regó. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. No, rey. No. Nosotros no somos corruptos, somos honestos, nosotros seguimos las leyes. La ley no puede ser abrogada, discúlpanos, con todo el dolor de nuestro corazón, tu Daniel se va al pozo de los leones. Empiezan a cumplir su objetivo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Darío no pudo hacer nada por Daniel. No pudo hacer nada por Daniel, solamente le dijo, ese Dios en el que tú crees, ese Dios al cual tú no traicionaste, que te libre. Yo no pude. Y hermano, así también habrá ocasiones. Aquella gente en la que confiaste, o aquella gente que confió en ti, o en la que tú te puedes apoyar o puedes apoyar, será difícil que tú la libres de algo. No te sientas mal, porque Dios cuida también de esa gente. A veces Dios nos imposibilita o nos limita en cuanto a nuestra ayuda, nos limita en cuanto a nuestra preocupación por algo o por alguien, no porque sea un mal Dios, no porque permita el mal solamente así porque sí en nuestras vidas, sino porque quiere demostrar su poder. Y si en algún momento tú te has sentido así, seguramente Daniel, si no hubiera sido una persona con ese tamaño de fe, hubiera dicho, mi jefe, el mero, el que podía sacarme de aquí, no lo hizo. Y seguramente se hubiera deprimido y hubiera dicho, bueno, pues ya valí, nadie me quiere, ¿no? Estoy solo, nadie me ayuda, si me enfermo nadie me habla, llevo 3, 4 días, 4 semanas sin ir a la congre y ni me pelan, no que mucho amor. No, nada de eso cuando nosotros estamos en el camino de Dios. A veces Dios permitirá que sucedan estas cosas, pero veremos por qué. Versículo 17, y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno, ni instrumentos ni música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Estaba muy triste el rey. Estaba muy triste, la persona en la que confiaba, una persona que conocía perfectamente por un error de él, estaba a punto de perderla para siempre. Le había mandado una muerte espantosa. No se los digo para que lo vean ustedes que están aquí, aquellos que me escuchan en este CD. No se los digo para que lo vean, pero hay videos donde tú puedes ver cómo un león puede despedazar a un ser humano. Y es horrible. Horrible. Estás vivo casi todo el tiempo en lo que te empiezan a desmembrar, en lo que empiezan a masticarte, a arrancarte la carne, a rasguñarte, a encajarte las garras, a abrirte como hacen los felinos. Es horrible. Y Darío había mandado a Daniel a esa muerte. Qué feo. Se fue sin cenar, no prendió la tele, solo se acostó y se durmió. No es cierto, no podía ni dormir. No podía ni dormir. Pero nada le podía animar. Daniel estaba muriendo, o ya había muerto. Y el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y apresuradamente al foso de los leones. Muy de mañana. Muy de mañana. No podía esperar. No podía esperar. Pero ¿qué es lo que no podía esperar? Y acercándose al foso llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo con voz triste, esa no fue actuación, se me salió un gallo. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿se ha podido librar de los leones?
Él estaba triste, no pudo dormir, se le fue el sueño, no cenó, estaba emocionado por el gran error que había cometido. Pero si se dan cuenta, Darío puso su fe en el Dios de Daniel. Cuando tu vida impacta a alguien que no conoce de Dios, cuando tu vida impacta a alguien que no conoce de Dios, esa persona es capaz de llegar sola a los pies de Cristo. De aquí que el testimonio sea tan importante, hermano, hermana. De aquí tan importante que tú no tengas una cara en esa silla y en tu trabajo otra, o en tu escuela, o en tu casa. Es importante que vean en nosotros el reflejo de Cristo. Por supuesto que tenemos errores y que seguimos trabajando en ellos, pero tal vez a gente se nos puedes aclarar, salvo que trabajo. Eres un pelado, eres un grosero, eres un enojón, eres no sé qué. Yo lo sé, perdóname. Trato de ser mejor cada día y lo iré cambiando. Pero esto hizo que Darío pusiera su fe en Dios. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Si Darío no creyera que existía, porque puso su fe en él. Puso su fe en que ese Dios rescatara a aquel siervo suyo que le fue fiel. Vean qué maravilloso. Darío no solamente pone su fe en Dios, no solamente cree en ese Dios, sino cree que Él tiene el poder de salvarlo de una muerte que prácticamente es un hecho y casi instantánea. No había manera de que Él saliera. Dice la Biblia que pusieron una piedra y Él selló con los anillos de los príncipes y de Él mismo la piedra que cubría el foso para que no fuera alterada. No solamente estaba creyendo en Dios, sino en el poder que Él tenía de librar a Daniel de una muerte tan espantosa y de una muerte que humanamente, pues, ¿cómo te libras? Sabía Darío que tendría que ser algo sobrenatural, sabía Darío que tendría que haber un milagro completo para que Daniel saliera vivo. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Vean qué diferencia, ¿eh? Oh rey, vive para siempre. Lo mismo que utilizaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, sin signos de exclamación. ¿Ya se dieron cuenta? Si en la pantalla me hacen favor de poner el versículo 6 de Daniel 6. El versículo 6 de Daniel 6, por favor. Dice ahí en el 21, oh rey, vive para siempre. Y vean cómo se expresaban los demás. Rey Darío para siempre vive, y vean los signos de exclamación. ¿Creen ustedes que esta puntuación no tiene nada que ver? Daniel era humilde, aún así, para reconocer quién era su rey, quién era su autoridad. Y no era un charlatán, como dicen ahora, rascaespaldas, lamebotas, que tenía que presentarse con un carácter muy especial, muy pretencioso. Daniel no. Daniel en este versículo dice: oh rey, vive para siempre, te reconozco. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Hermanos, Dios envió su ángel. ¿Quién es el ángel de Dios en el Antiguo Testamento? ¿No lo saben? En el Antiguo Testamento se citan dos frases. Cuando Dios manda un ángel o al ángel, son ángeles. Pero cuando la Biblia dice que es el ángel de Jehová o el ángel de Dios, se refiere a Jesucristo. Jesucristo es el ángel de Jehová. Cristo se representa en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová, el ángel de Dios. ¿Quién rescató a Daniel de la boca de los leones? Cristo. Vean qué impresionante. Cristo rescató a Daniel.
y se cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. ¿Estaba en rebeldía Daniel por no obedecer al rey Darío? No, ante Dios fue hallado inocente porque respetó su fe, porque creyó en él. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Yo no hice nada malo, rey. Yo tengo mi fe, yo adoro a mi Dios, a ese Dios en el cual tú pusiste también tu fe. Lo que tú hiciste al firmar un edicto fue dejarte convencer por una bola de tipos que solamente murmuraban de mí, que solamente me querían tirar, me querían tumbar, me querían ver una vez más como esclavo, sin tomar en cuenta tu punto de vista. Delante de ti no he hecho ningún mal, te he servido fielmente. Has confiado en mí. He resuelto los asuntos que has puesto en mis manos, por eso me hiciste gobernador. ¿Qué mal hizo Daniel delante de Darío? Ninguno. Y delante de Dios, menos. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Todo lo que pueda suceder en tu vida, que ataque tu vida espiritual, tu fe en Dios, tu fe en Cristo, tu cristianismo, para ser claro, todo lo que creas que la gente puede empezar a murmurar de ti, a lastimarte, puede empezar a decir cosas erróneas de tu vida cristiana, etcétera, no te sufrirás ningún daño. La Biblia nos enseña que no podemos sufrir ningún daño, no sientas que lo estás sufriendo, porque no sufres ese daño. Dios nos defiende. Dios, si lo declaramos a Él, nos respalda completamente, no a la mitad, no a medias. Negar nuestra fe haría que los leones nos devoren. Negar nuestra fe haría que nos despedazaran. Pero estar delante de Cristo, siéndole fiel, trae bendición, trae recompensa. Hace mucho tiempo yo leí una frase y me acuerdo que la ponía así en mi Messenger, en mi Facebook y bueno, que decía: la verdadera virtud de un soldado de Cristo es serle fiel en todas las pruebas de la vida, aún hasta las puertas de la muerte. O sea, segurísimo hablaba de Daniel también. Aún en las puertas de la muerte. Quizás, ¿te imaginas? Te echan al pozo y te están poniendo la tapa esa, la piedra, para que no puedas salir. Muy sencillo, Daniel hubiera podido decir: no, ok, ya, perdón, me arrepiento, niego mi fe, no, perdóname, rey Darío, vamos a ir tras Baales, vamos, bla, 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 negar su fe verdaderamente. A lo mejor de la desesperación, del miedo de que iba a ser devorado por leones. Pero aún en las puertas de la muerte, Daniel fue fiel y Cristo lo sacó sin ningún rasguño, sin ninguna lesión, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey de que trajeran a toda esta bola de gente que los había acusado, pero no solo a ellos, a sus familias. Y a todos los echaron en el foso de los leones. Y los leones, dice la Biblia, que todavía ni siquiera descendían cuando los leones ya los estaban partiendo en pedazos. El rey castigó a esta gente que se había coludido en contra de Daniel, que había ofendido la vida de Daniel, que se había burlado incluso de la soberanía del rey. Digo, eso fue error de Darío, muy probablemente, pero aún así se pusieron de acuerdo para marearlo. Igual, ellos le faltaron el respeto al rey, ellos quisieron jugar con él, y los castiga, y los leones los despedazan. Y esto termina diciendo, versículo 26, de parte mía es puesta esta ordenanza, una nueva ordenanza nacida del corazón de Darío, no por influencia ni por consejo de alguien más, que en todo el dominio de mi reino, donde él tenía autoridad, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Versículo 27, hermano, él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Ese Dios, ese espíritu que vive en Daniel, ese Cristo que le cerró la boca a los leones, es el mismo espíritu, es el mismo Cristo que se encuentra ahora morando en nuestro corazón. Hay triunfo, por supuesto, en Cristo.
Nuestra vida tiene que ser completamente bendecida por Él si en nosotros no hay fallas, si somos fieles. No temamos lo que nos pueda hacer el hombre, dice la palabra de Dios. No temamos todo lo que nos puedan atacar, no temamos en absolutamente ningún sentido mientras estemos delante de la presencia de Dios, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus caminos. Hay respaldo, Él nos respalda. Solamente demos testimonio de Él, el mejor, y seámosle fieles. Tenemos que aprender a vivir en un mundo sobrenatural, donde las bocas de los leones se cierren, donde veamos a nuestros enemigos caer, donde veamos verdaderamente milagros de sanidad, milagros de salud, milagros de prosperidad, milagros de sabiduría, milagros espirituales de entereza. Solo lo podemos hacer si somos fieles a Cristo. Si no importando nada, no negamos nuestra fe. Y todo lo contrario, la sostenemos y abrimos las ventanas de todos los lugares donde estemos y que vean que en nuestra vida reina Jesucristo. Esa ventana no solamente está en nuestro hogar, esa ventana está en el tráfico, está en la escuela, está en el trabajo, está en nuestra familia, está con nosotros a solas con Dios en nuestra habitación. Abramos esas ventanas. No importando cómo la corriente del mundo vaya, nosotros somos como los salmones, vamos en contra. Y todavía de eso tenemos que subir montes y montañas y brincar diques y hacer un montón de cosas. No nos conformemos al mundo, mostremos quién vive en nosotros y seamos valientes. No tengamos miedo de leones ni de la muerte de nadie, porque Cristo nos respalda. Amén. Cierra ahí tus ojos. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, porque tú eres bueno. Dios, tú nos has mostrado, Padre, el respaldo que puede haber en nuestra vida si nosotros estamos delante de ti de la manera en que a ti te agrada, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos bendigas y pongas en nuestro corazón, Señor, primeramente esa valentía, Padre, para serte fiel a ti, Señor. Y en segundo lugar, para mostrarnos fieles a ti delante del mundo, Padre. Difícilmente, Señor, seremos fieles en el mundo si ni siquiera tenemos una relación íntima contigo, Señor. Si ni siquiera ahí en la privacidad de nuestra habitación, Padre, nos tomamos unos minutos para hablar contigo, Dios. Enséñanos, Padre, a buscar tu rostro y de una vez por todas encontrarlo, Padre. Hemos escuchado en muchos lugares, Señor, que debemos buscar tu rostro, pero es hora de encontrarlo, Señor. Es hora de encontrarlo. Te pido que tú muestres tu rostro a nosotros, Padre. Que pongas un fuego inextinguible, Señor, en nuestro corazón para buscarte día a día, cada tarde, cada mañana, cada noche, Señor, estar delante de tu presencia. No lo hacemos por interés, Padre, pero sabemos que la recompensa es buena, que en primer lugar tendremos tu bendición, tendremos una mano de la cual sostenernos, que es la de tu Jesucristo, Señor. Y queremos para nuestras vidas, Padre, siempre lo mejor estando de tu lado, Padre. Sabemos que la adversidad vendrá, los ataques vendrán, la gente quizá planeará hacernos daño, Dios, pero así como tú salvaste a Daniel, Dios, de la boca de los leones, Señor, así como salvaste a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego, Señor, también de la antigua Babilonia, Padre, sabemos que así tú también nos puedes salvar, Señor Jesús, solamente siéndote fiel y no negar nuestra fe, Padre. Te amamos, te bendecimos, Señor. Yo te pido, Padre, que esta semilla que está sembrada en los corazones sea guardada, Señor, que germine, Padre, que lleve mucho fruto, Padre. Tú eres bueno, Dios, y te damos tantas gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Permítenos tener una noche de tranquilidad, meditando en tu palabra, Señor, y por sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo, Dios, nos llene de esa convicción de que somos tus hijos y debemos comportarnos como tal. Te damos gracias, Señor, te bendecimos. Y a ti está toda la gloria, toda la honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, vamos a darle un aplauso a Dios. ¿Qué sería de nosotros sin su palabra, de verdad? Toda la sabiduría que hay aquí, todos los ejemplos de fortaleza, de fe verdadera, que nosotros estamos prácticamente obligados a imitar, están aquí y de verdad sin esto no sabemos qué haríamos. Y
Gloria a Dios por su palabra y Él se la honra. Amén, Señor.